La profecía de los 7. Parte 4. Salimos del armario de las escobas convertidos en un matojo rodante de brazos y piernas, y caímos despatarrados en la moqueta roja. Me aparté un codo de la barbilla, noté el hocico húmedo de un perro arrastrarse por mi cara y luego me libré por poco de un puñetazo de Bronwyn, que escapó a tortazo limpio del revoltijo de cuerpos. «Soltadnos, malditos torturadores de perros», gritaba con los ojos desorbitados. Cogió impulso con el puño y estaba a punto de dejar a alguien inconsciente cuando Addison le plantó las patas en los hombros para empujarla hacia atrás. «Tranquilízate, pequeña, que estamos en el Panbucliticón». Le lamió la cara. Los brazos de Bronwyn colgaron relajados junto a su cuerpo. «¿Sí?», preguntó en tono dócil. Todo ha pasado tan deprisa que ya no sabía dónde estaba. Nos miró y una sonrisa se apoderó de su cara. «Madre mía, ¿de verdad eres tú? Estoy tan contenta de veros, chicos, que ni siquiera», empezó a decir Noor, pero los pliegues del vestido casero de Bronwyn ahogaron el resto de la frase. «Esta vez sí que pensábamos que os habíamos perdido para siempre», gimoteó Bronwyn abrazándonos a los dos. «Cuando volvisteis a desaparecer sin decirle nada a nadie, estábamos seguros de que os habrían secuestrado. Horace soñó que os absorbían las almas por los pies. Y luego empezaron las desolaciones y... Bronwyn», grité contra el tejido áspero de su vestido. «Cielo santo, déjalos respirar», dijo Addison. «Perdón, perdón», dijo Bronwyn mientras nos soltaba. «Yo también me alegro de verte, jadeé. «Lo siento muchísimo», volvió a disculparse. «Me he dejado llevar por la emoción, ¿verdad?» «No pasa nada», dijo Noor y le pasó el brazo por los hombros para demostrarle que todo iba bien. Addison regañó a Bronwyn. «No te disculpes tanto, te hace parecer pusilánime». Bronwyn asintió y volvió a disculparse, y Addison hizo un ruidito de impaciencia. Sacudió la cabeza y se volvió a mirarnos a Noor y a mí. «Bueno, ¿y dónde os habíais metido?» «Pues, es una larga historia», dije. «En ese caso, ya nos la contarás». «Hay que ir a ver a las Imbrines», decidió Addison. «Tenemos que decirles que estáis aquí». Noor preguntó si las Imbrines estaban bien. «Estarán mejor ahora que habéis vuelto», reconoció Bronwyn. «¿Por aquí todo sigue en calma?» Miré al pasillo con recelo. Bronwyn empezaba a parecer preocupada. «¿No os han atacado?», preguntó Noor. Addison levantó las orejas. «¿Atacado? ¿Quién?». La tensión que me oprimía el pecho empezó a remitir. «Gracias al cielo, nadie nos ha atacado», dijo Bronwyn. «Aunque a decir verdad estábamos tan preocupados por vosotros que no habríamos notado ni un bombardeo». «Quiero saber a qué vienen esas preguntas tan raras», exigió Addison, que se había plantado sobre las patas traseras para mirarme a los ojos. Noor me observó de reojo con expresión indecisa. «Puede que no sea nada», dije frotándome la cara. «Ha sido una noche muy larga. No quiero ponerme en plan misterioso, pero creo que tienes razón, deberíamos hablar antes con Miss Peregrine». No quería sembrar el pánico, y, en el fondo de mi corazón, todavía tenía esperanzas de estar equivocado respecto a Caul. Con un poco de suerte, quizás siguiera donde debía estar, atrapado en la biblioteca de almas por toda la eternidad. «Al menos decidnos dónde habéis estado», suplicó Bronwyn. «Os hemos buscado día y noche sin parar. Las Imbrines nos han tenido patrullando todos los bucles en los que pudierais estar, del primero al último. Emma, Enoch, Addison y yo llevábamos desde anoche haciendo turnos en la casa de Florida. Con tormenta y todo», dijo Addison. «Y luego esos sádicos de las pértigas nos pillaron». «¿Desde ayer?», preguntó Noor. «No es posible. ¿Cuánto tiempo hemos pasado fuera?», se me ocurrió preguntar por fin. «2 días», dijo Bronwyn. «Desde anteayer por la tarde». Noor reculó. «2 días. Ese fue el tiempo que pasamos cayendo». Pensé y por un momento me sentí ingrávido.
porque la sensación de no tener cuerpo se había apoderado de mí otra vez. 2 días. Fuimos a buscar a V, dije. Hasta ahí os puedo contar. Y la encontramos, añadió Noor, que era más de lo que yo me proponía revelar. Bronwyn lanzó una exclamación ahogada, pero no nos interrumpió. Las cosas no fueron bien, dije. Salimos disparados de su bucle, no sabemos muy bien cómo, y despertamos en el porche de mi abuelo, en Florida. Por todas las ancianas aladas, musitó Bronwyn. Es increíble, literalmente, asintió Addison. Contradice todas las leyes de bucleología que conocemos. Ahora será mejor que nos marchemos antes de que echemos a perder la moqueta con tanta agua. Y nos empujó con suavidad por el pasillo, que estaba bañado de la cenicienta luz matutina del acre del diablo. ¿De verdad la encontrasteis?, nos preguntó Bronwyn mientras caminábamos. Noor asintió. Tuve la sensación de que Bronwyn intuía que había ocurrido algo horrible, pero no siguió preguntando. Me lanzó una mirada preocupada. Lo siento mucho, volvió a decir. Al pasar junto a una ventana miré al exterior y me sorprendió una imagen extraña. Una especie de algodón grisáceo cubría las calles, los tejados, los atrofiados árboles del acre del diablo. Más pelusas caían con suavidad. Estaba nevando, pero el acre era un bucle. Allí el tiempo atmosférico no cambiaba de un día para otro, así que no podía ser nieve. Bronwyn se percató de mi extrañeza. Son cenizas, dijo. Es una de las desolaciones, explicó Addison. Así las llama Miss Abbosset. Así que no todo seguía tal como lo habíamos dejado. Algo iba mal. ¿Cuándo empezó?, pregunté, pero en ese momento alguien gritó a lo lejos. ¿Son ellos? ¿Son ellos? 2 personas se acercaban a la carrera desde las escaleras. Emma y Enosh, que se apresuraban hacia nosotros cubiertos con chubasqueros negros manchados de ceniza. Se me agrandó el corazón al verlos. Jacob, Noor, gritó Emma, gracias a las aves, gracias a las benditas aves peculiares. Una vez más los brazos nos envolvían y nosotros dábamos vueltas mientras nos acribillaban a preguntas. ¿Dónde diantre habéis estado?, preguntó Emma con un estado de ánimo que oscilaba entre la felicidad y el enfado. ¿Te marchaste a visitar a tus padres sin dejarnos una nota siquiera? Malditos idiotas, pensábamos que estabais muertos. Nos regañó Enoch. Otra vez, nos ha faltado un pelo, reconoció Noor. Emma se abalanzó sobre mí para volver a abrazarme. Al momento me empujó a un brazo de distancia y me miró de arriba abajo. ¿Y bien? Parecéis ratas ahogadas. Han vivido un infierno, dijo Bronwyn. Deberíamos hablar con Miss Peregrine, de verdad, dije en tono de disculpa. Enoch hizo una mueca despectiva. ¿Por qué? Ni siquiera os molestasteis en decir que os marchabais. Está en su nuevo despacho, arriba, dijo Emma, y reanudamos la marcha por el pasillo. Han encontrado a la cazadora de huecos, soltó Addison, que al parecer era incapaz de seguir callado un segundo más. Los ojos de Emma se iluminaron. ¿De verdad? ¿Y dónde está?, preguntó Enosh con desconfianza. No preguntes, murmuró Bronwyn. Emma palideció. Se disponía a seguir interrogándome cuando pasamos junto a un gentío que hacía cola en el pasillo, y todos guardamos silencio. Parecían recién llegados, tan asombrados por el extraño entorno como aturdidos por el reciente cambio de bucle, y vestían atuendos de distintas épocas y lugares del mundo. Algunos podrían haber pasado por normales. Una pareja joven con aspecto de pertenecer a la alta burguesía inglesa, incluida la consabida expresión aburrida. Un chico que golpeteaba el suelo impaciente sin dejar de mirar su reloj de bolsillo. Un bebé enfurruñado en un antiguo cochecito victoriano. Otros eran tan claramente peculiares que debían de tener dificultades para vivir en cualquier parte que no fuera una barraca de circo o un bucle. Una niña barbuda y su madre.
un hombre vestido con una especie de disfraz que llevaba un siamés parasitario prendido al pecho, una niña con pecas que tenía unos ojos penetrantes, pero carecía de boca. Estaban esperando a que un funcionario de control de pasaportes, a las órdenes de Sharon, les sellara los permisos de estancia temporal. Recién llegados de bucles periféricos, susurró Enoch. Las Imbrines han invitado a toda clase de gente al bucle, aunque apenas caben más. Ya estamos apretujados como sardinas. Le pregunté por qué y se encogió de hombros con un gesto irritado. No tengo ni la más remota idea de por qué querría nadie venir a este sitio. Cualquier bucle sería mejor que este. Su respuesta me hizo preguntarme si acaso las Imbrines ya sabrían que algo malo se avecinaba y estarían reuniendo a los peculiares más vulnerables de los alrededores para protegerlos. Casi habíamos dejado atrás el gentío cuando creí oír mi nombre y me volví, y descubrí que más o menos la mitad de ellos me miraba fijamente. Tan pronto como me di la vuelta otra vez, juro que oí al bebé enfurruñado decir con una voz nada infantil: «Ese es Jacob Portman». Cuando la multitud quedó atrás, Emma formuló su pregunta por fin. «¿Qué le ha pasado a V? Te prometo que te lo contaré todo», respondí. En cuanto hayamos hablado con Miss P. Emma suspiró. «Pues dime esto, al menos. ¿Tuvisteis algo que ver con la descarga de huesos de ayer?» Se tocó el cardenal que tenía detrás de la oreja, tan tremendo que me encogí solo de verlo. ¿El qué?, preguntó Noor. «Las desolaciones», respondió Addison con un susurro bien audible. «Ayer por la mañana hubo un chaparrón de huesos», dijo Bronwyn como si fuera lo más normal del mundo. «Y una lluvia de sangre anteayer por la noche». «Más bien una llovizna», dijo Emma, que empujó con el hombro la puerta de la escalera y la sostuvo para cedernos el paso a los demás. «Y ahora las cenizas. Algo huele a podrido en Dinamarca», dijo Addison. «Es de Shakespeare». En el último piso de la casa de Bentham, encima de las bibliotecas, los dormitorios y los serpenteantes pasillos que albergaban las puertas del Panbucliticón, estaban la exposición de tesoros peculiares y el despacho de Bentham. Después de la desaparición quizá permanente de su hermano, Miss Peregrine se había apropiado de esas dependencias. «Viene aquí a pensar», explicó Bronwyn, cuya voz resonó en la escalera. «Dice que es el único lugar de todo el maldito acre donde puede disfrutar de un rato de paz y tranquilidad». Al llegar al rellano empujó la puerta antes de volverse a gritarle a Enoch que se diera prisa. Avanzamos por las salas que contenían el Museo de Bentham de Objetos Peculiares. La primera vez que había visto el museo del último piso, los artículos estaban escondidos debajo de sábanas y guardados en cajones, pero ahora los cajones se encontraban abiertos y habían retirado los guardapolvos. Ver la colección al completo, descubierta y bañada en la luz fantasmal del acre, ahora tamizada por las cenizas, me produjo una sensación de mareo. Si los sinuosos pasillos del Panbucliticón equivalían a la estación central de Nueva York, las salas del ático eran el variopinto y apolillado Museo de Historia Natural. Habían despejado el paso amontonando las vitrinas en pilas de 2 y 3 pisos, y los ojos saltaban de objeto en objeto mientras avanzábamos en fila india por los estrechos pasillos. Traté de concentrarme en nuestra reunión con Miss Peregrine y cómo le íbamos a dar las horribles noticias, pero las curiosidades que desfilaban a pocos centímetros de mi cara conspiraban para distraerme. Algo repiqueteó en las sombras de una imponente casa de muñecas inexplicablemente encerrada en una jaula. Los ojos de cristal de una vitrina se volvieron a mirarme en sus soportes cuando pasé por delante a toda prisa. Un zumbido desplazó mi atención al techo, donde un anillo de piedrecitas orbitaba despacio en torno a un grueso libro negro que también flotaba en el aire. Me volví a mirar a Noor y le susurré: «¿Cómo estás?». Ella me respondió con una sonrisa mínima y un movimiento de hombros que sugería: «tirando». Luego entornó los ojos al ver algo a lo lejos.
En apariencia se trataba de una caja de cristal vacía. Sobre la misma había una placa en la que se leía: las dos últimas flatulencias de Sir John Soane, constructor de esta casa. ¿De qué iba ese Bentham?, dijo Noor. ¿Por qué coleccionaba tantas porquerías? Era un obsesivo, está claro, dijo Addison, que ya no sabía qué hacer para matar el tiempo. De porquerías, nada, protestó una voz brusca procedente del otro extremo de la habitación, y todos giramos la cabeza de golpe para mirar a Nem, que había surgido de entre las sombras. El peculiarium de Mr. Bentham tiene un valor incalculable y les agradecería que se marcharan de una vez, si no les importa, y si les importa también. Nos siguió por el pasillo golpeteándonos los talones con una escoba. Mientras los demás se reían de las excentricidades de Nim, yo me puse a pensar en Bentham. Era el típico friki obsesivo que, gracias al Panbuklitikon que había contribuido a crear, había tenido acceso a vastas zonas del universo peculiar. ¿O estaba reuniendo pruebas de un mundo que temía que su hermano destruyese algún día? Y si albergaba esos temores, ¿por qué no se había esforzado más en impedirlo? Atisbé, disimuladas en un rincón, varias vitrinas del tamaño de un hombre adulto que en su día habían contenido personas vivas, paralizadas por alguna siniestra reacción temporal y apresadas allí como en el museo de cera de un sádico. La pizca de compasión que Bentham había empezado a inspirarme se esfumó. Es verdad que en cierto sentido él mismo fue un prisionero, secuestrado y obligado a trabajar para los Whites en contra de su voluntad. Y sí, odiaba a su hermano y había encontrado maneras sutiles de boicotearlo. Pero sus intentos no habían bastado. Noor y yo no éramos los únicos culpables de la resurrección de Caul. Durante los años que había vivido en esa casa, Bentham debía de haber tenido infinidad de ocasiones para destruir el Panbuklitikon o, aún mejor, para acabar con su hermano. Y no lo había hecho. ¿Cuánto habría progresado el reino peculiar si hubiera cooperado con su hermana todos esos años en lugar de ayudar a Caul? La última sala del museo de Bentham había sido transformada en un estudio de fotografía y las paredes estaban cubiertas de retratos enmarcados. Un fotógrafo visco correteaba de su cámara a una gigantesca caja negra que llevaba estampadas las palabras Ministerio de Documentos Fonográficos y Fotográficos, y de ahí a su modelo, una niña pequeña que posaba muy embarada en una silla. Unos cuantos niños y niñas nerviosos esperaban su turno allí cerca, varios de ellos con sus permisos de estancia temporal bien aferrados. El ministerio los estaba inscribiendo tan pronto como llegaban, algo que no era el procedimiento habitual. Como si les preocupara no tener otra oportunidad. Salimos del estudio y llegamos a un vestíbulo de techos altos. Las paredes estaban cubiertas de pinturas enmarcadas en dorado, tantas que no fui capaz de encontrar la puerta que daba al despacho de Bentham hasta que oí los gritos de Miss Peregrine al otro lado. Y bien, ¿qué diablos ha estado haciendo ahí abajo? Yo diría que no sabe lo que se hace. Me parece que le está echando la bronca a Perplexes, dijo Emma. Pues claro que el trabajo es importante, siguió gritando Miss Peregrine, pero el acre del diablo va a saltar en pedazos de seguir así, de modo que arréglelo o busque a otro que haga sus dichosos experimentos. ¿Y si volviéramos más tarde?, propuso Bronwyn. Enoch se llevó un dedo a los labios y pegó la oreja a la puerta, que se abrió en ese momento. Al otro lado apareció Miss Peregrine con las mejillas encendidas. «Han vuelto», exclamó, y abriendo los brazos de par en par nos envolvió en un revuelo de tela negra. Pensaba, bueno, da igual lo que pensaba. «Han vuelto», atisbé a Perplexus en la habitación, detrás de ella, pero, fuera cual fuese el melodrama que habíamos interrumpido, había quedado completamente olvidado. «Me alegro muchísimo de verla», susurré, y su capa de pelo negro me rozó la mejilla cuando asintió con vehemencia.
Muchas veces había sentido alivio al ver a Miss Peregrine, pero nunca tanto como en ese momento, después de pasar varias horas tratando de imaginar, sin conseguirlo, cómo serían el mundo y mi vida sin ella. Y comprendí, de un modo que me pareció obvio y profundo al mismo tiempo, que lo que sentía por aquella mujer menuda y extraña era amor. Me quedé aferrado a ella un momento después de que Noor deshiciera un abrazo nervioso, en parte para asegurarme de que estaba ahí y en parte porque acaba de darme cuenta, con cierta perplejidad, de lo menuda que era debajo de la enorme falda de su vestido. Me asustaba la cantidad de peso que cargaba sobre unos hombros tan frágiles. Me soltó y retrocedió un paso para mirarnos bien. Santo cielo, están empapados hasta los huesos. Addison y yo los encontramos en casa de Mr. Jacob hace 10 minutos, dijo Bronwyn, y los hemos traído de inmediato. Gracias, Bronwyn, ha hecho usted lo correcto. Oh, pobrecitos míos, exclamó Miss Abbot desde el despacho, y yo miré al interior, donde estaba la anciana Imbrine sentada junto a la ventana en una silla de ruedas. Nos indicó por gestos que entráramos antes de ordenarles a las dos Imbrines en prácticas que pululaban por señoritas, traigan toallas y ropa limpia, té ruso y algo de comida caliente. Sí, Miss, corearon ellas agachando la cabeza. Una se llamaba Sigrid, una chica de aspecto serio con gafas completamente redondas, y la otra era Francesca, la favorita de Miss Abbot, considerada una joven promesa. Enoch suspiró y volvió la cabeza para mirar a Francesca cuando ella pasó por nuestro lado para salir del despacho. Cuando mi amigo se dio cuenta de que lo estaba observando, recuperó su ceño habitual. «Tenemos que hablar con usted en privado», le dije a Miss Peregrine. Ella asintió y yo me pregunté si ya sabía lo que le íbamos a decir. ¿En privado? El ceño de Enoch se acentuó. Notaba que tenía ganas de discutir, pero se contuvo. Puede que tuviera demasiado reciente el recuerdo de Miss Peregrine gritándole a Perplexes. «Necesito que vayan a buscar a los demás», les dijo Miss Peregrine a nuestros amigos. «Díganles que Jacob y Noor han aparecido. Llévenlos a todos a la casa de la acequia y esperen allí. Millard y Olive han ido a buscarlos al bucle de Nueva York», dijo Emma consultando el reloj finito que llevaba en la muñeca, «pero volverán en cualquier momento». «Tráiganlos ahora, por favor», dijo Miss Peregrine. «No se entretengan». «Sí, Miss». Emma le lanzó a Miss P una mirada de súplica, como si le pidiera que no la dejara en ascuas demasiado tiempo. «Luego nos vemos». Emma, Enoch, Bronwyn y Addison se marcharon. Perplexes carraspeó irritado y recordé que todavía estaba en el despacho. «Miss Gussie», signora Peregrine, «no hemos terminado». «Me parece que sí, Mr. Anomalous», dijo Miss Peregrine en tono afable pero cortante, algo que viniendo de ella equivalía a empujarlo al exterior. Él se puso rojo como un tomate y se marchó murmurando maldiciones en italiano. Miss Peregrine se fijó en que Noor se despegaba el pelo empapado de lluvia del cuello y nos preguntó si queríamos cambiarnos. «Es usted muy amable», respondió Noor, «pero si no le contamos pronto lo que ha pasado me parece que voy a sufrir un ataque de nervios». Los labios de Miss Peregrine se transformaron en una línea muy fina. «En ese caso», dijo, «empecemos sin demora». Nos dieron mantas con las que envolvernos en lugar de ropa limpia, y las Imbrines en prácticas volvieron con té y tentempiés que dejaron sobre una mesa, pero que nadie tocó. No teníamos hambre. Y luego por fin nos quedamos a solas con las dos Imbrines, sentados en un pequeño sofá entre Miss Abbot, que seguía en su elegante silla de ruedas de madera grabada, y Miss Peregrine, que se mantuvo de pie, porque al parecer estaba demasiado nerviosa para sentarse. «Cuéntenoslo todo», pidió. «Me parece que estamos al corriente de buena parte de la historia, pero nárrenla de todas formas sin omitir nada». Así que empezamos a relatarle nuestra horrible historia. Le contamos que habíamos pensado que,
Si Nur se iba a quedar con nosotros de manera permanente, tendría que recoger algunas de sus pertenencias personales, de modo que nos habíamos acercado al apartamento de sus padres de acogida en Brooklyn a través del bucle de Nueva York. Sin decirle a nadie en absoluto a dónde iban, dijo Miss Saboset con un tamborileo de sus largas uñas contra los brazos de la silla de ruedas. Me parecía injustificable ahora, pero traté de explicarme de todos modos. Las cosas estaban tranquilas en el Acre, dije. Los nubarrones de peligro que nos habían acechado las semanas pasadas parecían haber escampado. Nuestros amigos iban y venían con cierta libertad por el Pambucliticón y Nur y yo pensamos que merecíamos cierto margen de maniobra también. Pensábamos que era seguro, de verdad, añadió Nur, que parecía sinceramente arrepentida. Y creímos que estaríamos de vuelta antes de que nadie se diera cuenta. Les conté lo de la postal que encontramos entre un montón de correo, en casa de sus padres de acogida, que parecía escrita por V y que la invitaba a visitarla. La dirección correspondía a un lugar que estaba a pocas horas de distancia en coche. Ya estábamos fuera del Acre cuando la encontramos, añadí sintiéndome como un niño que busca excusas para librarse de un castigo. Y en lugar de volver a avisar, era algo que preferíamos hacer solos, interrumpió Nur. No hace falta que se justifiquen, dijo Miss Saboset. Esto no es un tribunal. Y luego añadió por lo bajo, todavía, no me sabía mal, echando la vista atrás, que hubiéramos ido solos. Intenté imaginar que Nur no solo hubiera tenido que guiarme a mí, sino también a nuestros amigos por el bucle de Weinoka y sus tornados duales. Las probabilidades de que todo el mundo hubiera sobrevivido habrían sido escasas en el mejor de los casos. Y, aunque varios de nosotros nos hubiéramos abierto paso a la casa de V, ¿qué habría cambiado? Murnau nos habría pillado por sorpresa y, una vez que nos hubiera tenido secuestrados y a V encañonada con una pistola, ¿acaso habría importado que fuéramos más? Puede que sí y puede que no. Nur continuó el relato. Contó que fuimos en coche a Weinoka y la extraña sensación de déjà vu que se había apoderado de ella. Describió el almacén y a ese hombre tan raro que trabajaba muerto de dolor entre las jaulas. Mientras lo describíamos vi a Miss Peregrine y a su mentora intercambiar una mirada de entendimiento mutuo. Nur describió el bucle repleto de tornados, la canción que recordaba de su infancia, que V le enseñó y que nos permitió sortear los obstáculos del bucle, experiencia tras experiencia próxima a la muerte, hasta que accedimos a la casita de V. Al llegar a esa parte Nur se detuvo con expresión tensa y enmudeció. No podía continuar, así que lo hice yo. V no nos esperaba, dije. La postal no la había enviado ella, ¿verdad? Preguntó Miss Saboset. Negué con la cabeza despacio. Se enfadó al vernos, expliqué, y también parecía aterrada. ¿Qué carajo estás haciendo aquí? Recordó Nur con voz queda. Eso dijo cuando nos vio. Le temblaba el labio. Cuando me vio, me pidió con un gesto que continuase yo. Nos hizo entrar en su casa, dije, que era prácticamente un arsenal, y empezó a cerrarlo todo como si esperara un ataque. Y, antes de que pudiera terminar, el ataque llegó. Murnau, Musito Miss Peregrine. Era el hombre al que habíamos ayudado en el guardamuebles, dije. Se había disfrazado. Me interrumpí y me revolví incómodo. El último ingrediente de la lista de Bentham no era el corazón de la madre de los pájaros. Nunca quiso capturar a ninguna de ustedes dos. Era el corazón de la madre de las tormentas, dijo Miss Saboset. Francesca reparó en el error de traducción, intencionado, de Bentham. Supongo que tenía la esperanza de que eso despistara a Caul. Negué con la cabeza. No lo hizo. Murnau la mató, concluyó Miss Peregrine. No tuvo que preguntar, lo vio en nuestras caras. La barbilla de Nur se hundió hasta la clavícula. Cogió aire estremeciéndose y cuando empezó a serenarse proseguí. Le disparó.
y luego nos disparó a nosotros con una especie de dardo tranquilizante. Y cuando despertamos, me callé, no tenía valor para decirlo delante de Noor. El mero hecho de pronunciar las palabras en voz alta me parecía una especie de agresión. Miss Peregrine se sentó junto a Noor en el sofá y le posó una mano en la espalda. Le arrancó el corazón, adivinó Miss Saboset mirándose las manos, sembradas de manchas de vejez y ahora convertidas en puños en su regazo. Sí, susurré. Les conté que Murnau se llevó el corazón y su bolsa de cuero llena de trofeos malditos y corrió directo al tornado que rugía al otro lado de la calle. Que había desaparecido en el interior, y poco después la cara de Caul se había dibujado entre las ramas azotadas por el viento de un árbol arrancado y que su voz había pronunciado mi nombre a través de un trueno. Miss Peregrine enderezó la espalda. Horace lo soñó, dijo. Esa misma imagen, la cara de Caul en mitad de un tornado. Lo soñó 2 noches atrás. Se me anudó la garganta. Mientras estaba sucediendo, dije, no fue ensueño profético, más bien una canalización, una transmisión sobrenatural. Miré a la Imbrine, entonces ya lo sabían. Ella negó con la cabeza. Nos temíamos lo peor, pero no sabíamos, no hasta este mismo instante, que Caul realmente había resucitado. Que las ancianas nos ayuden, dijo Miss Saboset. Noor agachó la cabeza. Sabíamos que algo iba horriblemente mal, dijo Miss Peregrine. Se han producido perturbaciones. Asentí. Emma dice que han llovido huesos, sangre, cenizas. Hubo un aguacero de laringes esta misma madrugada. Aberraciones en el tejido del bucle, dijo Miss Saboset. Pueden ser señales de que un bucle se está rompiendo y que empieza a fallar de maneras sumamente elocuentes. Quisimos atribuirlas a los experimentos temporales que Perplexus ha llevado a cabo últimamente, dijo Miss Peregrine y miró con expresión culpable a la anciana Imbrine. Creo que le debo una disculpa. Pero yo me preguntaba, dijo Miss Saboset, si esos fenómenos no serían la consecuencia de un intento por parte de fuerzas hostiles de sabotear nuestro bucle desde fuera. Noor levantó la cabeza, como un hacker que estropease el código. Las Imbrines la miraron sin entender nada. Las ancianas llamaban a estas irregularidades, desolaciones, dijo Miss Saboset. Esos fenómenos a menudo anuncian la desaparición de un bucle. Lo siento mucho, dijo Noor con aire desdichado. Lo siento muchísimo. Oh, pamplinas, dijo Miss Peregrine. ¿Por qué? Yo tengo la culpa. Yo conduje a Mumau a donde estaba. Es culpa mía que haya muerto. Y que Caul haya vuelto. Bueno, pues, si usted tiene la culpa, también la tiene él por ayudarla, dijo Miss Saboset al mismo tiempo que me señalaba con el dedo, y Noor abrió la boca de la sorpresa. Y Fiona por dejarse capturar para que le pudieran cortar la lengua, continuó. Y esos reanimadores, que se quedaron sentados mientras los Whites destrozaban sus preciosos cementerios buscando la calavera alfa. Y yo y Francesca, ahora que lo pienso, por no haber comprendido que Bentham había traducido mal la palabra tormentas, adrede, algo que la habría puesto sobre aviso tan pronto como comprendió que el bucle de V estaba infestado de tornados. ¿De acuerdo?, le dijo Miss Peregrine a Noor. Deje ya de decir que es culpa suya. Esos son tonterías autocompasivas que no ayudan a nadie. Vale, dijo Noor sintiéndose obligada a ceder a ese acoso bien intencionado. Pero yo sabía que la cuestión de la culpa en su caso era más complicada de lo que ellas estaban sugiriendo. ¿Pero Caul ha atacado a alguien? Salté sin poder callarme por más tiempo la pregunta que me moría por formular. ¿Se ha dejado ver? Todavía no, dijo Miss Saboset. No que nosotras sepamos, pero lo hará, dije. Oh, sí, ya lo creo que sí. Miss Peregrine se levantó del sofá y se acercó a la ventana. Contempló las vistas un momento y se volvió a mirarnos. Pero, si conozco a mi hermano,
Este ataque llegará de un modo que no esperamos y en el momento más insospechado. No tendrá prisa, es cuidadoso y metódico, como todos los Whites. Un momento, dijo Miss Abbott y se sentó tan erguida como la curva convexa de su espalda le permitía. ¿Cómo escaparon ustedes dos del bucle antes de que se desplomara? Aún no me lo han contado. Creo que tuvo algo que ver con esto, respondió Noor y sacó el extraño cronómetro de V de su bolsillo. El interés encendió los ojos inflamados de Miss Abbott. ¿Me deja que lo examine? Noor se lo ofreció. La anciana Imbrine cogió el monóculo que le colgaba de una cadena al cuello y lo acercó al cronómetro. Al cabo de un momento exclamó: «Vaya, es un expulsador temporal». Le dio la vuelta. Me dijeron que nunca llegaron a fabricarse en masa, que eran demasiado impredecibles, tendían a reventar al usuario. Me parece que V lo guardaba para emergencias, dije mientras intentaba no imaginar el revoltillo de carne y tripas en que nos habríamos convertido si el objeto llega a fallar. Lo encontramos en la mano de V cuando nos despertamos en el porche de mi abuelo. ¿En Florida? La mirada de Miss Peregrine se había perdido en la ventana otra vez, pero volvió a ponerla en mí de golpe. Sí, eso tiene sentido. Ave la entrenó, al fin y al cabo, y trabajaron juntos varios. Era una Imbrine, dije. Ella misma fabricó el bucle. ¿Lo sabía? Miss Peregrine miró a Miss Abbott frunciendo el ceño. No, no lo sabía. Yo sí, dijo Miss Abbott en respuesta a la pregunta no formulada de Miss Peregrine. Ave me presentó a Belia cuando ella era solo una adolescente. Me pidió que la entrenara en secreto. Accedí, como favor especial a Ave. Me lo podrías haber dicho, Esmeralda, le reprochó Miss Peregrine más dolida que enfadada. Perdona, pero saberlo no habría ayudado a los niños a encontrar a sus amigos. Habrían pensado que era una empresa imposible y se habrían desanimado. Claro, porque ¿cómo buscas un bucle que no aparece en los mapas? Dije. Miss Abbott asintió. Cuando supe que Belia se ocultaba en los Estados Unidos, me pregunté si habría fabricado su propio bucle para poder esconderse sin tener que revelar a otra persona su paradero. Pero nunca imaginé que hubiera creado uno tan peligroso, adrede, como sistema de defensa. Es brillante, de hecho. Muy cierto, asintió Miss Peregrine. Pero qué vida tan solitaria debió de llevar. Me gustaría enterrarla, dijo Noor en voz baja. Tuvimos que dejarla allí, expliqué. Su cuerpo está en el búnker de mi abuelo. No enterramos a las Imbrines. Al menos, no de la manera habitual, como vosotros, dijo Miss Abbott. Pero merece un funeral cuando menos. Miró al infinito y musitó algo que parecía una oración en peculiar antiguo. El gesto adusto de sus labios y su entrecejo fruncido convirtieron su cara en una cordillera de arrugas. Enviaremos a un equipo a rescatar el cuerpo, prometió Miss Peregrine. Me gustaría acompañarlos, pidió Noor. A mí también, dije yo. Hay un espíritu hueco acechando por la zona. Está malherido, pero sigue allí. Ni soñarlo, dijo Miss Abbott en tono inexpresivo. ¿Un espíritu hueco? El gesto de Miss Peregrine se crispó. ¿Me está diciendo que sufrieron un ataque? Había un White vigilando el jardín de mi abuelo, dije. El hueco estaba en el bosque. Me parece que estaban esperando algo, pero no creo que nos esperaran a nosotros. El White se llevó una buena sorpresa cuando aparecimos. Y aún se sorprendió más cuando lo apuñalé en el cuello, dijo Noor. Miss Peregrine adoptó una expresión desesperada. A veces tengo la sensación de que las fuerzas de mi hermano son inagotables. Estaba convencida de que habíamos asesinado o capturado a la mayoría. A la mayoría sí, pero no a todos, por lo que parece, dijo Miss Abbott. Con el paso de los años hemos llegado a tener conocimiento de cada uno de los espíritus huecos que existen. El que les atacó esta mañana debía de ser el último, me parece. Ahora, niños, terminen su relato,
Por favor, le conté el resto a toda prisa. Nuestra huida del búnker de Abe. El sistema de defensa que tenía instalado en casa, activable mediante el teletipo. El detalle impresionó a las Imbrines, pero me hizo pensar, una vez más, en el sacrificio que hizo mi abuelo para salvarme la noche que murió después de llevarse al hueco al bosque y enfrentarse a él armado con un triste abrecartas en lugar de refugiarse en el búnker. Les narré nuestra loca carrera por Englewood en el cacharro de mi abuelo, en mitad de un huracán, perseguidos por un hueco herido y furioso. Cuando terminé me costaba creer que estuviéramos allí sanos y salvos, respirando el mismo aire que nuestros amigos. Por un momento llegué a pensar que habíamos perdido la vida, este mundo, todo. ¿Y bien? Dije. Ahora que, la expresión de Miss Peregrine se ensombreció. Ahora vamos a intentar estar preparados para lo que se avecina, sin saber la forma que adoptará ni la magnitud que tendrá. Es la guerra, dijo Miss Abosset. Ojalá pudiera decides que no es asunto suyo, que esto es competencia de las Imbrines y de los mayores, de los que ya están curtidos en batalla, de los veteranos. De los adultos. Volvió el cuerpo hacia nosotros. Pero no es así. Les concierne plenamente, especialmente a usted, Miss Prades. Nur le sostuvo la mirada sin pestañear. Haré lo que sea necesario. No tengo miedo. Miss Abosset alargó la mano y le dio unas palmaditas en la mano. Eso está bien, aunque una pizca de miedo no le hará daño. Las personas que no le tienen miedo a nada suelen ser las primeras en caer, y la necesitamos, querida. La necesitamos muchísimo. Cogió el bastón que había dejado apoyado contra la silla y golpeó el suelo con la punta del latón, 2 veces. La puerta se abrió y entraron sus 2 Imbrines en prácticas. Convoquen una reunión de emergencia del Consejo Imbrine, y después acompáñenme a la cámara del Consejo. Sí, Miss, dijeron ellas al unísono y salieron a toda prisa entre el frufrú de sus enaguas. Yo acompañaré a Jacob y a Nur a la casa y en breve me reuniré contigo en la cámara del consejo, le dijo Miss Peregrine a su compañera Imbrine. Sus amigos los están esperando y están a punto de recibir noticias muy preocupantes. Me gustaría estar con ellos cuando se las comuniquen. Miss Abosset adoptó un gesto compungido. ¿Es necesario decírselo de inmediato? Preferiría informar a toda la ciudadanía al mismo tiempo, después de que el consejo haya tenido tiempo de deliberar. No les puedo pedir a Jacob y a Nur que mientan a sus amigos, y sería una crueldad dejarlos más tiempo en ascuas. Miss Abosset asintió. Supongo que merecen ser los primeros en saberlo, de todos modos, después de todo lo que han hecho. Pero deben asegurarse de que no corra la voz sobre su regreso. Entendido, dijo Miss Peregrine, y salió con Nur y conmigo al pasillo, donde descubrimos que Enoch escuchaba detrás de la puerta con descaro. ¿Su regreso?, preguntó mientras correteaba detrás de nosotros. ¿El regreso de quién? Pensaba que le había pedido que volviera a la casa, Mr. O'Connor, le dijo Miss Peregrine apretando los dientes. Y muy pronto se enterará de todo. No me gusta nada cómo suena eso, dijo Enoch. Por cierto, deberíais lavaros un poco, vosotros dos. Estáis hechos un asco y, la verdad, apestáis. Viniendo de mí, eso no es moco de pavo. Nur se miró la camisa, ahora parcialmente seca y acartonada de barro y sangre, e hizo una mueca. Había un par de cuartos de baño enfrente del despacho de Bentham, y Francesca había dejado dentro un montón de toallas y ropa limpia para nosotros. Cámbiense, claro que sí, pero dense prisa, dijo Miss Peregrine. Tengo una reunión a la que asistir. Me sentí un poquitín culpable por concederme 30 segundos de más para mojarme las manos con agua caliente y limpiarme el barro seco de la cara y de los oídos, pero lo necesitaba urgentemente. Pasar un ratito a solas, darme un respiro.
Me libré de la camisa rota y de los vaqueros mojados y me puse las prendas que Francesca y Sigrid me habían traído. Me habría enfundado un mono de conejito rosa con tal de no llevar encima ni un minuto más la camisa manchada con la sangre de V, pero por suerte no tuve que caer tan bajo. Me puse el traje anticuado que me habían traído, camisa blanca sin cuello, pantalón negro, americana negra y botas del mismo color. Me temblaban tanto las manos que no podía abrochar los botones y tuve que obligarme a parar, respirar, concentrarme en los movimientos de precisión que les requería a mis dedos. Después de unos cuantos intentos, mi respiración se normalizó. Todo me sentaba bien, incluidos los zapatos. Un chaleco y una corbata completaban el conjunto, pero no sentía la necesidad de competir con Horace en elegancia, así que dejé las dos prendas bien dobladas sobre el tocador de madera y mi ropa destrozada amontonada en un rincón. En marcha, me dije, pero mis pies no querían avanzar hacia la puerta. Me pasé una mano por el pelo y me miré al espejo enmarcado con molduras doradas. Me sentía tan decrépito y cansado como un anciano, pero no tenía mal aspecto, pensé. Las fotografías que cubrían las paredes del pasillo exterior se prolongaban por el cuarto de baño y me fijé en una foto enmarcada de Bentham que había sobre el tocador. Qué raro, pensé, en la foto llevaba el traje que yo acababa de enfundarme, además de chistera, corbata y reloj de bolsillo, y estaba sentado entre lo que debían de ser dos animales peculiares, un cabritillo y un perro pequeño. Sus hipnóticos ojos miraban fijamente al objetivo con una expresión severa y circunspecta, como de costumbre. ¿Qué te pasó?, le pregunté para mis adentros mirándolo a los ojos. Bentham y Caul habían quedado atrapados en la biblioteca de almas cuando colapsó. Cuando tu hermano resucitó, ¿tú también volviste? Y entonces juró que vi una mínima insinuación de sonrisa en sus labios. Me recorrió un escalofrío y salí a toda prisa del baño. Noor me esperaba afuera y parecía incómoda con el vestido de rayas blancas y negras, largo hasta los tobillos, que le habían dejado. Se había recogido el pelo en una coleta descuidada, tenía la cara limpia y resplandeciente, y pensé que era increíble que le costara tan poco esfuerzo estar guapa. «Estás fantástica», le dije. Ella negó con la cabeza y se rió como si yo hubiera hecho un chiste malo. «Parece que vaya a un funeral en un circo». Me dedicó una sonrisa auténtica. «Pero me gusta tu traje», suspiró. «¿Cómo estás?», era la pregunta que compartíamos más a menudo. Vivíamos tiempos complicados y la posibilidad de no estar bien planeaba siempre sobre nosotros. «Bien», dije. «¿Y tú?». Ese pequeño intercambio de palabras abarcaba cientos de sentidos posibles. En este caso, ¿por qué has tardado tanto en el baño? Y, ¿has sido capaz, aunque fuera un ratito, de parar la película de terror que se proyecta en tu cabeza una y otra vez? Tenía barro en sitios que no te creerías. Se encogió de hombros. «Estoy bien», salvó el pequeño espacio que nos separaba y apoyó la cabeza en mi hombro. «Perdona, cuando estoy nerviosa me da por quejarme». Acerqué la mejilla a su pelo. «Pensaba que canturreabas cuando estabas nerviosa». «Estoy probando otra estrategia». La rodeé con los brazos y la abracé con fuerza. Yo llevaba dentro un contador, un indicador de seguridad, un medidor de valentía, y cada vez que la tocaba mi contador se disparaba. «¿Lista?», pregunté. «Para confesar mis pecados», dijo, y, antes de que pudiera protestar por las palabras que había elegido, Miss Peregrine y Enoch llegaron zumbando por el pasillo y nos acompañaron al exterior.